Una de las cosas que mi esposa de 5 años me hace saber de vez en cuando es que yo digo cosas que son muy obvias. A veces, solo es un ejemplo, un carro azul pasa por el frente y yo digo, ese es un carro azul. Ella me dice, obviamente. A veces es algo en comparación concerniente a los niños que tenemos. Y me gustaría iniciar señalando algo que es obvio. A nadie le gusta perder las cosas que quiere. No nos gusta perder las cosas que valoramos, las cosas que nos hacen sentir feliz, las cosas que nos dan seguridad. Muchos hemos conocido a ese hombre responsable de media edad, un tipo trabajador, que tenía un trabajo estable, un hombre que orgullosamente proveía para su familia y de pronto perdió su trabajo y su mundo se le vino abajo. Y con el trabajo perdió el seguro de salud de su familia y luego de unos meses el banco le quitó la casa. O quizás conocemos a esa mujer enamorada, que ya tenía mucho tiempo con ese hombre que parecía tan amable y responsable, Y de pronto, por una razón u otra, la vida da un giro y él se va. Y con él se van tantas esperanzas. Obviamente, a nadie le gusta perder las cosas que le hacen feliz. Las cosas que nos dan seguridad, las cosas que deseamos. Ese negocio, esa carrera que prometía darnos mejores ingresos, cuando la perdemos duele, ¿no? O puede ser ese sueño que las demandas de la vida me robaron. Puede ser esa inversión que hice, ese dinero que pude haber invertido mejor, ¿no? Esa reputación que me daba tanto respeto y que el chisme me la robó, o un error que cometí me la quitó. Esa oportunidad que ahora se cerró. Ese trabajo, esa pareja que perdí. Esto, aquello, tantas cosas que podemos mencionar. La Biblia nos muestra con un matiz muy intuitivo que los seres humanos tendemos a atar nuestros deseos, nuestros amores y nuestros afectos a cosas, a lugares, a personas, con la esperanza de que nos darán la felicidad que estamos buscando toda la vida. Y por eso, cuando perdemos algo que queremos, ¿qué sucede? Sentimos que nuestro mundo va a colapsar. Cuando el tiempo pasa, comenzamos a tener el miedo de intentarlo de nuevo, ¿no? O a veces somos afectados, atacados por baja autoestima, complejos de inferioridad. Muchos de nosotros, si el dolor o la pérdida fue grande, comenzamos a vivir en el pasado, especialmente cuando la pérdida altera el curso de nuestras vidas. Y son esos dolores que nos hacen ver las pérdidas de la vida como algo absolutamente malo. A nadie le gusta perder las cosas que quiere. Las ganancias de la vida las guardamos en los bolsillos y sonreímos, pero las pérdidas de la vida, esas las guardamos en el corazón y nos duelen. Sin embargo, una de las lecciones que la vida me ha enseñado es que perdiendo también se gana. Hay pérdidas, hay fracasos que nos convienen. Dicho de otro modo, a veces el golpe que nos noquea, la pérdida que nos noquea, es el golpe que más necesitamos. Jesús parece decirnos esto. Escuchemos lo que Jesús tiene que decirnos acerca de las pérdidas en Juan capítulo 16, versículos 16 al 22.
veremos aquí que su opinión es, primero, realista, segundo, esperanzadora, y tercero, nos insta a no darnos por vencido. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 22. Leemos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Sustituyan ahí por hombre o mujer, se refiere simplemente a un niño. Es simplemente la forma de hablar en aquel tiempo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esta es la última noche de la vida de Jesús. Este es la conclusión de su famoso y largo discurso de despedida en el aposento alto. Jesús aquí les da un acertijo a los discípulos, un acertijo. ¿Qué es un acertijo? Es mejor describirlo dando un ejemplo. Les voy a dar un acertijo. Si alguien tiene la respuesta, la dice enseguida. ¿Quién nunca se mojará el pelo bajo la lluvia? Un calvo, dijo alguien. Ese es un acertijo. Aquí les voy a dar otro. Yo me mojo mientras voy secando. ¿Quién soy? La toalla. Acertijos. Bueno, Jesús aquí les da un acertijo. Y los discípulos están confundidos. ¿De qué es que habla? Por eso interrumpen los discípulos el monólogo más largo en el Evangelio de Juan. Jesús ha venido hablando por varios capítulos. Si usted tiene una de esas Biblias que tiene letra roja, cuando Jesús habla, va a ver que 2 páginas hacia atrás todo es rojo, porque Jesús ha estado hablando por un largo tiempo. Pero el autor aquí, Juan, como una estrategia literaria, introduce aquí que los discípulos interrumpen el monólogo más largo del Evangelio para subrayar que están netamente confundidos. Realmente no saben a qué se refiere Jesús, no entienden. Vamos a ver primero la primera parte del acertijo. Segundo, vamos a ver la segunda parte del acertijo. Y tercero, vamos a ver una aplicación. Bien, primera parte del acertijo. Miren ahí versículo 16, primera parte. Todavía un poco y no me veréis. Jesús está aquí refiriéndose, de acuerdo al consenso teológico, a 3 días que él va a durar en la tumba, a su muerte. Todavía un poco, en unas horas Jesús va a ser apresado y será crucificado. Ese es el poco. Todavía un poco y no me veréis. Y dice, lloraréis y lamentaréis cuando esto suceda. Obviamente, su muerte. Las malas noticias llegan sin avisar. Son intrusas inesperadas. Ese lunes en la mañana, una mañana de un frío crujiente, llegamos a la oficina y el jefe nos llama a su oficina. Perdimos el trabajo. Las noticias malas llegan sin esperarlas. En Navidad, como le pasó a una amistad querida,
Llega a su casa el esposo y encuentra los papeles de divorcio sobre la mesa. Y la mujer y la casa vacía. Y la mujer que se fue. A veces es esa llamada que estando en el patio de nuestra casa llega al celular sin esperarla y la mala noticia golpea. El golpe que nos noquea, dije al principio, no es necesariamente el más duro. El golpe que nos noquea no es necesariamente el más duro, sino el que no vemos venir. Las malas noticias son inesperadas. En minutos, Judas, el traicionero, vendrá con una comitiva. Ellos ya se están avecinando para apresar a Jesús. Y cuando esto suceda, la banda de discípulos será dispersada, saldrán corriendo, confundidos. Jesús aquí le está diciendo básicamente, todavía un poco y no me veréis. Las malas noticias, la mala noticia es inminente. Mi muerte es inminente, va a suceder. Y por eso dice ahí, lloraréis y lamentaréis. Los discípulos están a horas de un intenso cambio de emociones, de esperanza a desilusión. La vida les va a robar el Mesías terrenal, en el que han puesto toda su esperanza. Para ellos, para los discípulos, Jesús cubriría sus necesidades físicas y temporales, avanzaría sus agendas personales. Recuerden que esa misma noche ellos discutían, de acuerdo al relato de Lucas, acerca de quién sería el primero cuando Jesús estableciese su reino, qué posición recibiría cada uno de ellos. Ellos tenían esperanzas puestas en Jesús. La idea en la mente de los discípulos era una idea reinante en el judaísmo del primer siglo, que el Mesías cuando llegase al mundo debía luchar y coronarse como rey sobre Israel y gobernar el mundo, y que si hubiesen fuerzas extranjeras que se opusiesen, en este caso el Imperio Romano, el Mesías lucharía con su banda y se establecería como rey sobre su pueblo y reinaría sobre el mundo. Esa era la esperanza de los discípulos. Eso era lo que ellos querían con el Jesús terrenal. Por eso vemos que Pedro saca aquel cuchillo en el jardín de Getsemaní. Él entendía que había que luchar si era necesario para que Jesús llegase al poder. Lo que ellos ignoraban es que Jesús, el Mesías, debía morir. Por eso, miren, Jesús lo dice claro ahí en el versículo 17, porque yo voy al Padre, tengo que regresar. En Marcos 8, 31 al 32, Jesús, dice allí Marcos, claramente les decía que él tenía que morir y resucitar. Claramente, categóricamente. ¿Y qué hace Pedro en ese momento? En el versículo 32, lo llama aparte. Le dice Jesús, voy aquí a añadir mi imaginación santificada. Jesús, espérate. Espérate, no, déjame explicarte lo que es el Mesías. El Mesías no debe morir. No, el Mesías, Jesús, espérate, tú estás hablando cosas extrañas aquí. No es así como debe suceder. Y Jesús, ¿qué le dice en ese momento? Apártate de mí, Satanás. Ustedes ya conocen el relato. Esa era la idea de ellos en su mente, la idea de los discípulos. Pero Jesús aquí les notifica que en unas horas van a perder su Mesías terrenal. O sea, van a perder sus esperanzas. En Jesús ellos tenían la esperanza de que ese Jesús terrenal, ese Mesías terrenal, los iba a hacer felices. Les iba a dar la seguridad, el respeto que ellos estaban buscando todas sus vidas. Y esta es la hora de sufrimiento y confusión a la que Jesús se refiere ahí en Juan capítulo 16, versículo 32. Detengámonos aquí. Nos sorprende a nosotros, viendo este relato de 2000 años más tarde, nos sorprende que sus discípulos no lo entendieron a Jesús. Pero la primera lección de este texto es que tú y yo tampoco lo entendemos muchas veces.
tú y yo también confiamos en falsos mesías. Cosas que a veces valoramos más que Jesús. Falsos mesías en los que buscamos felicidad, propósito, significado, paz. Cualquiera sea esa cosa, yo soy el primero de todos. Todos tenemos falsos mesías. Cosas en las que confiamos que si la tenemos seremos felices, que peleamos y luchamos por ellas si alguien se nos mete por el medio, que nos irritamos y nos salimos de los carriles para conseguirla, violamos cualquier ley si es necesario, con tal de tener esa cosa que tanto queremos, porque confiamos, es nuestro Mesías, nos hará feliz, nos dará lo que estamos buscando. Lo que me encanta de todo esto es que Jesús es realista. ¿Okay? Él nos da el cuadro americano de que llegaremos a un punto en la vida donde todo será perfecto y seremos completamente felices. No, Jesús es realista. Él dice aquí, en la vida hay pérdidas. Van a perder cosas. Todos perdemos. Y ustedes están a punto de perder la esperanza más grande que tienen en sus vidas, el Mesías terrenal. Nada en esta vida es permanente. Ningún Mesías terrenal es permanente. Muchos de nosotros hemos aprendido esa lección a las malas. Jesús nos recuerda eso en esta mañana. La primera parte del acertijo es que van a perder algo de valor. Y esta observación es muy realista de nuestro maestro. La segunda parte del acertijo está en la parte B del versículo 16. Dice, y de nuevo un poco y me veréis. ¿A qué se refiere? Otra vez el consenso teológico es a su resurrección. También el contexto lo muestra. Voy a morir, pero luego voy a resucitar y entonces me verán. Noten la palabra, las dos palabras, un poco. Todavía un poco. El sufrimiento durará un breve intervalo, 3 días, un poco relativamente, ¿no? Cuando resucite, Jesús les dará un gozo permanente. Miren el versículo 22, parte B. Allí dice Jesús, y nadie os quitará vuestro gozo. Pero ¿cuándo sucederá eso? Versículo 19, al final, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es entonces que recibirán ese gozo al que Jesús aquí se refiere. Vamos a expandir en este gozo. En la iglesia se habla mucho acerca de gozo, ¿no? En la cultura se habla mucho acerca de felicidad. Para asuntos de comparación, gozo y felicidad, vamos a hablar de los dos como la misma cosa, gozo, solo para comparar. La diferencia entre gozo de acuerdo al mundo y gozo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al gozo que Jesús aquí promete. El gozo del mundo, primeramente, es circunstancial. Si tengo algo, soy feliz. Si no tengo, no soy feliz. ¿Okay? Si obtengo eso que quiero, me siento feliz. Si no lo tengo, no me siento feliz. Si obtengo esa cosa, soy feliz. Si pierdo eso, me destruyo. El gozo del mundo es basado en circunstancias, en lo externo, si tengo, si puedo, si logro. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir del gozo del mundo? Que este gozo no nos da esperanza en cuanto a la realidad de las pérdidas en la vida. En la vida se pierde. Ahora, el gozo de Dios es distinto. Miren el versículo 22 al final, dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando él dice nadie ahí, no dice, algunas cosas les quitarán el gozo. Cuando eso suceda, perderán el gozo que yo le daré por un momento. No, él dice, nadie os quitará vuestro gozo. Eso es una declaración increíble. Porque sabemos que cuando perdemos, sufrimos.
¿no? Hay dolor. Entonces, ¿cómo podemos hacer congruente la declaración que Jesús aquí está diciendo con el sufrimiento que todos sentimos cuando perdemos algo? ¿Cómo es que nadie me quitará ese gozo? El gozo que Jesús aquí promete coexiste con el dolor. No es que va a quitar el dolor, no, es que va a coexistir con el dolor. Es que van a estar juntos, interlapan el gozo que Él promete y el sufrimiento que sentimos por las pérdidas. Y eso es distinto al gozo del mundo. O sea que si mantenemos el lado realista de que se duele cuando se pierde, Jesús no nos quita eso. Él les dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero el gozo que yo les doy va a coexistir con ese dolor. Las dos cosas las van a poder sostener juntas. Y eso es distinto a lo que el mundo ofrece. Entonces, no es un gozo circunstancial el gozo que Dios da. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, pierda lo que pierda, tenga o no tenga lo que quiero, sí me va a doler. Pero dentro de mí tendré una paz, una tranquilidad, algo inexplicable que me va a ayudar a pasar por ese dolor, por esa pérdida. Algo inexplicable. ¿Por qué? Porque no es circunstancial el gozo que Dios da. No se basa en circunstancias. El gozo y el sufrimiento interlapan, coexisten. Y es permanente. Nada ni nadie nos los puede quitar. Ni esa mujer, ni ese hombre, ni esa pérdida, ni ese fracaso, ni ese hijo, ni ese vecino. Nada me lo puede quitar. Porque es permanente. El dolor y el gozo coexisten. Es lo que Jesús nos muestra. Y eso el mundo no lo puede dar. Una de las cosas que más me agrada del texto y de ver cómo Jesús presenta el tema del gozo y las pérdidas es que tiene tonalidades tan sutiles, distintas a todo lo que usted va a escuchar ahí afuera, en lo que se está fomentando por ¿verdad? Los medios de comunicación, libros, literatura, toda esta literatura de felicidad. Es distinto, es sabio, es diferente. Y nosotros, muchos de nosotros sabemos a lo que Jesús se refiere. Porque muchos de nosotros tienen cierto dolor ahora mismo de alguna pérdida o algo, pero también tiene esa paz inexplicable, ese gozo que Jesús promete, que existe cuando lo vemos. Vamos a entrar en eso ahora en un momento. Antes de eso, Jesús le da una analogía para explicar todo esto de la mujer cuando da a luz. Dice él que la mujer cuando da a luz siente dolor, ¿no? Ahí está el gozo, ¿verdad? El dolor del mundo. Pero que cuando el niño nace, entonces todo cambia. La tristeza se convierte en gozo. Toda mujer que ha dado a luz aquí sabe a lo que me refiero. Todo hombre que no ha dado, que tiene una esposa que ha dado a luz, crean en lo que Jesús está diciendo aquí. De verdad que duele. Y en nuestro tiempo con el advenimiento del epidural, la inyección que le ponen a las mujeres para dar a luz, no entendemos bien esto del dolor. Pero en aquel tiempo no existía el epidural, no existían estos avances médicos. Las mujeres en aquel tiempo daban parto a la cruda. ¿Ok? Y en la mente de los discípulos escuchar esta analogía es fija, ¿no? Es contundente. Sí que duele. Jesús dice, mi gozo es de esta manera. Ella da a luz y duele cuando ella está en el parto, pero luego, cuando ella agarra a ese niño en los brazos, tiene un gozo que interlapa con el dolor, coexiste con el dolor. No es que ella olvidó el dolor, no, todavía le duele cuando está abrazando el niño. ¿Ok? No es que olvidó el dolor, no, todavía está ahí el dolor. Pero existe un gozo que la ayuda a pasar por ese dolor. Interlapan. Tremenda analogía, muy bien, ¿verdad? Establecida por nuestro gran maestro. Así que este es un gozo estable, profundo,
No se trata de fisionomía, ¿verdad? Hay gente que se ríe mucho, a veces eso es parte de su fisionomía. No tiene que ver con gozo eso. Gente risueña. No, este gozo es estable. Este gozo no tiene que ver con químicos. Este gozo es interno. Ustedes han visto una roca en la playa, cómo las olas vienen y la golpean. Y ustedes ven que esa roca es golpeada, pero no se mueve. Así mismo es el creyente que tiene el gozo del Señor. Las olas de la vida nos golpean, las pérdidas nos golpean, pero hay algo que no nos mueve. Un peso interno inherente de esa roca. Ese es el gozo del Señor. Bien, ahora, ¿cuándo obtenemos ese gozo? ¿Cuándo es que lo obtenemos? Porque obviamente muchos de nosotros se preguntan, suena muy teóricamente, pero yo ahora mismo estoy pasando por esto, o explícame esto, explícame aquello. ¿Cuándo obtenemos ese gozo? Versículo 19, parte B, dice, y me veréis. Y me veréis. Y entonces él continúa, retoma en el 22 después de la analogía y dice, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuándo es que lo recibimos? ¿Cuándo es que los discípulos van a recibir ese gozo? Cuando lo vean resucitado. Ya no como el Mesías terrenal, ahora como el Mesías verdadero, el Mesías resucitado. Cuando lo vean, es entonces que van a entender el significado de su vida, de su persona. Ese verbo ahí, ver, debe entenderse como cuando ustedes entiendan al fin lo que yo significo, quién soy yo en realidad y lo que eso significa para sus vidas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 19 y 20, parte del mismo monólogo de Jesús. Él dice allí, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, cuando ustedes me vean, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, cuando ustedes me vean resucitado, algo se abrirá en sus mentes. El entendimiento vendrá y ustedes comprenderán el significado de mi venida al mundo, mi muerte y mi resurrección y lo que eso significa para el mundo y para cada uno de nosotros personalmente. Cuando ustedes entiendan lo que es el Mesías resucitado, cuando vean que yo morí por sus pecados, por una deuda que no podían pagar de otra manera, cuando yo, su Dios, su Creador, me he entregado por todas las ofensas morales que han cometido todas sus vidas. Cuando ustedes entiendan que era una deuda impagable que yo pagué por ustedes. Cuando ustedes entiendan que yo vencí la muerte y que por lo tanto todo lo que he dicho es verdad, entonces todo en la vida se irá al trasfondo. Nada será más importante que yo. Porque cuando vemos esa verdad, cuando la entendemos así, nada puede ser más importante que eso. Nada cobra más valor que eso en la vida. Y es cuando vemos al Mesías resucitado de esa manera, cuando lo entendemos de esa manera, que este gozo comienza a nacer en nuestro corazón. Por eso él ahí claramente dice, y me veréis, y entonces tendrán ese gozo. Noten que para obtener al Mesías post-resurrección, tuvieron que perder al Mesías pre-resurrección. Pierden un Mesías que cubriría sus necesidades físicas, temporales, que avanzaría sus agendas, para obtener al Mesías glorioso que cubriría sus necesidades espirituales, que le otorgaría el perdón que todos necesitamos. Nosotros también ponemos nuestra esperanza en falsos mesías, en bombas de tiempo que van a estallar en nuestras manos en algún momento u otro. En eso no somos distintos a los discípulos. ¿Y qué hace Dios? Dios por amor nos quita falsos mesías para darnos el verdadero Mesías. Dios nos quita falsos mesías, el mesías terrenales, para darnos el verdadero gozo. El secreto del verdadero gozo es ¿cuál?
verlo a Él. Verlo, pero no como el Jesús maestro, no como el Jesús que hacía milagros, no como el Jesús buen hombre, no como una persona noble y sabia, como gran parte del mundo ve a Jesús. No verlo así como ese Jesús de la historia. No, es verlo como al Jesús resucitado, como al Mesías resucitado. Es ahí donde nuestra vida da un giro y ese gozo nace. ¿Okay? Voy a hacer una aclaración, tengo que hacerla para no tampoco sonar infantil. Hay pérdidas cuyo dolor es más pesado que la gratitud de lo que una vez tuvimos. Hay pérdidas difíciles. Es peor sufrir sin Cristo que sufrir con Cristo. Es peor ir por la vida amargados, pensando que Dios no está ahí, que Dios no ha estado ahí, que por qué Dios deja esto pasar. Entendemos que hay cosas difíciles. Lo único que yo puedo decirle a eso es que es peor ir por la vida sin la esperanza que Jesús aquí promete, sin el gozo que Él aquí promete. Es peor que ir por la vida viendo a este Mesías resucitado y por lo tanto recibiendo algún consuelo, algún gozo que interlapa con ese dolor, ¿okay? Que coexiste con ese dolor y por lo menos nos ayuda a ir por la vida un poquito mejor. Hay cosas difíciles, pero es mejor pasar esas dificultosas cosas con el gozo de Dios que sin el gozo de Dios. ¿Okay? El dolor estará, de eso no hay duda, y Jesús aquí no lo oculta. Él le dice a los discípulos, ustedes van a sufrir. Inclusive dice en el capítulo anterior, algunos van a morir por mi causa. Pero yo les voy a dar un gozo que los va a sostener. Mientras el mundo no tiene ese gozo y tiene que sufrir solo y abandonado, ustedes no. Ustedes van a pasar por todas las cosas que todo el mundo pasa, pero con un gozo superior que nadie puede explicarlo, porque no es circunstancial, porque es permanente y es real. Segunda parte del acertijo es, yo les daré algo mejor. ¿Cuál fue la primera parte del acertijo? Van a perder algo de mucho valor, el Mesías terrenal, el falso Mesías. ¿Cuál es la segunda parte del acertijo? No se preocupen, yo les voy a dar algo mejor que el Mesías terrenal, las esperanzas que han perdido, la pérdida que tuvieron, superior. Vamos a aplicar el texto antes de pasarme del tiempo y que me saquen a patadas. En la vida, a veces tenemos que perder cosas muy buenas para obtener cosas mejores. Dios nos quita cosas, falsos mesías, para que nos enfoquemos en Él, lo veamos como el Mesías resucitado. Y una vez enfocamos nuestra vista en Él, en el Mesías resucitado, nuestro enfoque es ajustado y Dios usualmente nos da algo mucho mejor, más conveniente, más digno de estima. Para ganar muchas veces hay que perder. Voy a decir eso otra vez. Para ganar muchas veces hay que perder. ¿Pierdes un negocio esclavizante? ¿Un trabajo esclavizante? Obtienes tu salud. Vuelves a tener tu familia. Pierdes una oportunidad en la que tenías puesta tanta esperanza. Ahora puedes encontrar una mejor oportunidad. Pierdes un buen trabajo. Ahora tienes tiempo para buscar un mejor trabajo y encontrar un mejor trabajo. Pierdes un hombre, una mujer. Tienes la oportunidad ahora de encontrar uno mejor, una mejor. Yo nunca voy a encontrar una mujer mejor que la mía, pero bueno, a los que nos pasa, ¿verdad? Si el hombre se va, si la mujer se va, hay algo mejor cuando nuestra
nuestros ojos están enfocados en Dios, en el Mesías resucitado, Dios nos da algo mejor. Y viene con el gozo. ¿Ok? ¿Pierdes tu dinero? Esa cuenta bancaria en la que tenías puesta toda tu esperanza, la que te daba todo ese respeto. ¿Pierdes tu dinero? Por fin ves la necesidad de fundar tu vida sobre la roca, sobre Cristo, no en arena movediza. El dinero va y viene. Podría detener aquí a hablar de personas muy cercanas que he conocido que han tenido tanto y lo han perdido todo. Ese inversionista alto ejecutivo en la bolsa de valores que conocí una vez en Nueva York, en una iglesia que pastoreaba allí, junto con mi papá, quien me acuerdo dando su testimonio frente a mi papá y a mí, y llorando nos decía, en los años 80 y 70 y 80, yo construí un imperio en Wall Street. Yo llegué a la cumbre de mi posición. Yo lo tuve todo el dinero, pero gradualmente fui perdiendo mi familia por el tiempo que me demandaba aquella posición, por mi propia agresividad hacia más, por mi deseo de más, que no podía ser satisfecho. Y dice que en una de esos swings de la bolsa de valores, lo perdió todo. Y fue de la cumbre al sótano. Y dijo, fue lo mejor que me pasó en la vida esa pérdida. Porque conocí a Dios, dicho ahora en el contexto del sermón, vi al Mesías resucitado por fin. Y mi vida ha dado un giro y me ha dado una felicidad que nada en la vida me lo había dado. Dice, yo ahora sin nada estoy más feliz que teniendo todo lo que tenía. Un testimonio que yo lo viví crudamente, viéndole sus lágrimas bajar por sus ojos. Pierdes tu dinero, ahora puedes ver al Mesías resucitado. Ves la necesidad de forjar tu vida sobre la roca, no sobre arena movediza. Inclusive muchos de nosotros han cometido errores en la vida y esos errores, escúchenme bien, para algunos de nosotros forman parte del plan de Dios. Algunas de esas pérdidas forman parte del plan de Dios. Te están preparando para lo que Dios quiere ponerte en las manos. Algo mejor. Dice H.W. Tozer, un clásico escritor cristiano, es dudoso que Dios pueda usar a alguien en gran medida hasta que lo haya herido profundamente. Para el cristiano lo malo llega antes de lo bueno, siempre. ¿No es así? ¿Dónde están los peores años de nuestras vidas para el cristiano? Los perdidos, en el pasado. Jeremías 31:13 nos dice, Dios torna nuestra tristeza en alegría. Nuestras pérdidas son bendiciones disfrazadas. Muchos vinimos a los pies de Cristo cuando perdimos esa cosa. Como los discípulos, tú y yo no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo, por qué perdimos eso o aquello que tanto queríamos, por qué Él nos lo quitó. No lo vamos a entender siempre. Pero para el creyente nada sucede al azar. Dios está en control de todo. De cerca todo se ve grande, ¿no? Pero de lejos, cuando ya estamos a años después del asunto de la pérdida, solamente entonces podemos ver el cuadro completo. Voy a concluir con esto. El dilema de los discípulos aquí, con este acertijo que Jesús les da, es ilustrado en ese clásico libro de Clive Staple Lewis, El león, la bruja y el ropero. Allí vemos a aquel jovencito terco, Edmundo, que traiciona a sus hermanos. Edmundo se va del lado de la bruja mala, porque ella le está dando un postre muy delicioso que él no puede parar de comer. Bueno, Edmundo traiciona lo bueno para unirse a lo malo. La bruja entonces llama a Aslan a una reunión. Aslan es el símbolo, el gran león
en el libro, el protagonista del libro. La bruja obviamente es la antagonista. Y le dice, Aslan, el jovencito Edmundo ha traicionado el lado bueno, te ha traicionado. Por lo tanto debe morir, es mío, me pertenece a mí. Así es como la bruja lo dice. Bruja dice, tú sabes, dice la bruja, tú sabes que todo traidor me pertenece, que por ley es mi presa y que por cada traición tengo derecho a matar. Por lo tanto, continuó la bruja, esa criatura humana, Edmundo, es mía. Su vida está en prenda y me pertenece. Su sangre es mía. ¿Y qué hace Aslan? Como sabemos, triste, la llama a una reunión más a solas, separado, y hacen un trato. Aslan dice, yo voy a dar mi vida, yo, el león, la vida más importante de la existencia, la vida más importante en este libro, el protagonista, va a dar su vida por una vida que no vale nada, la vida de un niño terco, Edmundo. Bruja, yo voy a dar mi vida por ese niño. Y la bruja acepta el trato porque obviamente está obteniendo algo mejor. Y ahí vemos luego cómo se desarrolla aquel plot. Y Aslan es llevado a la gran mesa de piedra y allí figuras y animales mitológicos, malvados, demonios, hechiceras, lo maltratan, lo patean, lo rodean con cuerdas y al final la bruja toma su cuchillo, ¿verdad? Y lo degolla y muere en la piedra. Y mientras todo esto sucede, dos niñas están observando, las dos hermanas de Edmundo, están observando todo lo que está sucediendo, Lucía y Susana. Y ellas tristemente se van porque creen que han perdido al Aslan en el que habían puesto toda su confianza, el que las defendía, el que les prometía felicidad y futuro. Aslan, el gran león en el que ellas confiaban, su defensor, su protector. Y ellas se van llorando porque creen que lo han perdido todo. Y de pronto, mientras ellas caminan por el bosque, comienzan a sentir la respiración de algo grande y fuerte detrás, ¿no? Y se voltean y aparece Aslan. Y ellas dicen, no puede ser. No, este tiene que ser un fantasma. Y Aslan le dice, no, es real. Y para comprobárselo, lame a una de ellas con su lengua. Y es ahí donde ellas se dan cuenta, ha resucitado. Perdimos al Aslan terrenal para recibir a un Aslan mejor, que ha vencido la muerte. Y es ahí donde Lucía grita, es real, oh Aslan. Y ambas niñas se abalanzaron sobre él y lo besaron. Pero, ¿qué quiere decir todo esto?, preguntó Susana cuando se calmaron un poco. Quiere decir, dijo Aslan, que a pesar que la bruja sabía de la magia profunda, hay una magia más profunda aún que ella no conoce. Su saber llega solo hasta el amanecer del tiempo. Pero si a ella le hubiera sido posible mirar más hacia atrás, en la oscuridad y la quietud, antes que el tiempo amaneciera, hubiese podido leer allí un encantamiento diferente. Y habría sabido que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se quiebra y la muerte misma comienza a trabajar hacia atrás. Y ahora, oh sí, ahora, exclamó Lucía, saltando de gozo y aplaudiendo. Niñas, dijo el león, siento que la fuerza vuelve a mí. Niñas, alcáncenme si pueden. Luego saltó muy alto sobre sus cabezas y aterrizó al otro lado de la mesa. Riendo, aunque sin saber por qué, Lucía corrió para alcanzarlo. Pasaba veloz entre las niñas, las sacudía en el aire con sus fuertes, bellas y aterciopeladas manos, o se detenía inesperadamente de manera que los tres rodaban felices y reían en una confusión de piel, brazos y piernas. Lo que los discípulos están experimentando aquí es lo mismo que vemos en el libro. Pierden al Aslan en el que confiaban para recibir un Aslan mejor. Pierden el falso Mesías para recibir un mejor Mesías. Perdemos nuestros Mesías terrenales, falsos Mesías, para recibir al verdadero Mesías.
Salmos 33, 20 al 21 dice que nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Concluyo con esto. ¿Has perdido algo de valor? Dios tiene algo mejor. En Cristo el que pierde siempre gana. El no creyente lo pierde todo el día de su muerte, todo lo que acumuló. El creyente tiene su mayor ganancia el día que tiene su mayor pérdida. ¿Cuál es nuestra mayor pérdida? La vida. El creyente pierde esta vida para poder resucitar a una vida mejor. ¿Quién habla de gozo antes de morir? La noche a horas de morir. ¿Quién habla de gozo sabiendo que va a ser ejecutado? ¿Quién puede hablar de gozo en una situación así cuando va a perder lo más preciado de su vida? Su propia vida. ¿Quién habla de gozo? Jesús. Y millones de creyentes que lo pueden ver resucitado. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por la promesa que tú nos das aquí, de que nos darás un gozo permanente, inalterable, distinto, único, no circunstancial, que nada ni nadie en esta vida nos podrá quitar. Gracias, Padre amado, por el Jesús resucitado. Permítenos verlo en medio del dolor. Permítenos fijar nuestros ojos en el Jesús resucitado, en su significado, para poder así atacar las pérdidas y los dolores de la vida. En el nombre de Jesús, amén.